Capítulo 5. El gozo de una paliza en Bagdad. Tazir Awad se encorvó hasta quedar en una posición fetal debajo de las mantas. Eran las 2 de la mañana, pero ya no sentía el sueño que tuvo al arrastrarse hasta la cama 3 horas antes. ¿Será hoy el día en que mi familia decidirá matarme por fin? Ese pensamiento no lo dejaba en paz. Tazir fue Tazi desde que nació, pero su familia ya no lo llamaba con ese apodo tan afectuoso. Ahora solo lo conocían como el infiel. Según entendía, desde la perspectiva de ellos, ese nombre se ajustaba a la perfección con su situación. Si se hubiera limitado a dudar sobre la fe en la que se crió, se habría podido salir con la suya con solo guardarse para sí sus puntos de vista. Hasta el hecho de contarles a unos cuantos amigos cercanos sus interrogantes habría sido bastante seguro. Al fin y al cabo, la vida islámica por completo, pero violenta de manera radical en la ciudad de Fallujah, Irak, era suficiente para hacer que cualquiera dudara sobre la dirección general que llevaba la religión, que les era común a todos. Tazi presenció de primera mano más asesinatos a sus 22 años que cuantos ve un estadounidense en las películas durante toda su vida. Fallujah, siempre en el punto de mira, era el campo de batalla de Saddam Hussein contra los chiitas, los estadounidenses y los demás soldados de la coalición. Ahora era el campo de batalla diario entre Al-Qaeda y EIL. Uno tras otro, los conflictos habían convertido la ciudad en un baño de sangre perpetuo. Esa era la única clase de vida que Tazi conocía o que pudiera imaginar siquiera, hasta que lo visitó Jesús. El camino que lo llevó a convertirse en un infiel y recibir visitas de Jesús comenzó a manos de otro infiel. Mientras estaba en el instituto, Tazi conocía a un soldado estadounidense que realizaba una misión de limpieza de terrorista casa por casa en su vecindario de adolescente. Esa búsqueda en particular de insurgentes terminó justo a 5 casas de la residencia de los Awad, cuando los guerreros de Estados Unidos encontraron, superaron y mataron a los extremistas musulmanes. Un malvado ocupador estadounidense trató a Tazi con tanto respeto y tanta bondad durante esa caza que el joven lo recordaba bien. Días más tarde, Tazi se encontró con Joe América, como él lo llamaba, y aunque Joe no tenía mucho tiempo para conversar, le dijo a Tazi que había orado por él y por la seguridad de su familia. Tu familia fue bondadosa con nosotros y son buenas personas, le dijo. Le pido al Señor de los cielos que te guarde a ti y los guarde a ellos. ¿Mi enemigo ora por mí? Tazi no se podía apartar de sí el extraño pensamiento. No estoy seguro de que haya nadie que ore por mí excepto mi madre. Durante su breve encuentro, Joe también le dio a Tazi una Biblia de bolsillo en árabe. El muchacho sostuvo el librito entre el pulgar y el índice sin apretarlo. Se sentía como si Joe le hubiera dado una serpiente venenosa. Apenas atinó a decirle un gracias. Tazi tenía la intención de tirarlo en el primer latón de basura que viera después que Joe se perdiera de vista, pero cuando se quitó la ropa esa noche para irse a la cama, se dio cuenta de que aquel regalo seguía en su bolsillo. Decidió tirarlo a la basura por la mañana, pero leyó un poco esa noche para aliviar su aburrimiento. Hasta era posible que el libro cristiano valiera unas cuantas risas. Abrió al azar la Biblia en una parte que se llamaba Juan. Las primeras palabras que vio lo dejaron asombrado. Yo soy la luz del mundo. Esa misma noche comenzaron los sueños. Un hombre se le acercó a Tazi en una habitación a oscuras. El visitante llamó al muchacho por su nombre, y al instante el cuarto se llenó de luz. Tazi, yo soy la luz del mundo, yo te mostraré el camino. ¿Quieres seguirme? La Biblia dejó de ser basura para convertirse en la posesión más valiosa de Tazi. Devoraba todas sus palabras, desesperado por descubrir lo que significaba la Biblia, los sueños, su propia vida. Uno de sus descubrimientos fue un grupo de seguidores de Jesús. Se reunían a altas horas de la noche en una casa que estaba al lado de una mezquita. Hasta su confraternidad misma tenía un nombre que Tazi consideró como una señal de que iba por el buen camino.
Se daban a sí mismos el nombre de El Faro. Después de varios meses de leer cada día el Nuevo Testamento y de reunirse con sus amigos del Faro, Tassi se consagró en secreto a la fe de Jesús. Sin embargo, su secreto no permaneció encubierto. Ahora, 3 años más tarde, le parecía seguro que haberle dicho que sí a Jesús pronto equivaldría a haberle dicho que no a su propia vida. Hoy esa realidad se encontraba aterradoramente cercana. Tal vez no importaría si no dormía bien esa noche. Volvió a mirar la hora. Eran cerca de las 3 de la madrugada. A 80 kilómetros al este, Laila Jabur también seguía despierta. Un terrible dolor en el lado izquierdo de la cara le impedía dormir. Temía que su esposo le hubiera fracturado el pómulo esa noche cuando la atacó. La vida en las calles de Bagdad era casi intolerable. Pero dentro del hogar de los Jabur era peor aún. ¿Cuándo comenzó a fumar tu hijo Abdul?, le preguntó hace poco Maja, amiga de Laila desde su niñez. Abdul no fuma, solo tiene 5 años de edad. Entonces, ¿por qué tiene quemaduras de cigarrillos en el brazo? Se quemó por accidente. Laila revisó en su mente la conversión. Se sintió avergonzada y no le quiso revelar siquiera a su mejor amiga la verdadera razón de las quemaduras. Por supuesto, se las hizo su padre, y no fue por accidente. Cruel. De seguro que habría una palabra más fuerte que sea para calificar a Abdullah Jabur. Era un hombre que torturaba a su esposa de una manera más completa que los guardias de la prisión central de Bagdad, cuando abusan de los presos. Un padre al que le encantaba quemarle la carne a su hijo de 5 años de edad con la punta de un cigarrillo. Un pervertido que adormecía su propio sufrimiento haciendo sufrir a otros. Abdullah, el inmisericorde, alcaide de la familia Jabur, castigaba a su esposa todas las noches sin otra razón que no fuera que existía. Con 25 años de edad más que ella, se casó con Laila después de servir a Saddam Hussein en la guerra entre Irak e Irán desde 1980 hasta 1988. El implacable ex soldado, que ya tenía 60 años, peleaba su propia batalla contra la desesperación ante los medicamentos recetados para combatir el dolor que tendría que tomar de por vida a causa de una seria herida sufrida en la gloriosa victoria sobre Irán. Aunque Laila no se hubiera casado con Abdullah, vivir en Irak habría sido una pesadilla de todas formas. No podía recordar momento alguno en que el derramamiento de sangre en las calles no fuera lo normal. Desde su primer día en el poder, Saddam Hussein diseñó y produjo una cultura de temor que paralizó a los iraquíes. Después vino la guerra de 9 años contra Irán, que terminaría con 1 millón de personas muertas. Y después de eso, un genocidio aprobado por Saddam exterminó a miles de kurdos en el norte de Irak. La primera guerra del Golfo terminó convirtiéndose en la segunda guerra del Golfo, y ahora los chiitas y los sunitas destrozaban Bagdad día tras día en su lucha por el poder. Cada uno de los bandos trataba de superar las atrocidades cometidas por el otro. Ella se preguntaba si cuando terminara todo eso lo único que quedaría de Bagdad no sería un montón de escombros. En la arena de Bagdad, los sunitas y los chiitas eran los gladiadores. En la casa de los Jabur, Laila era la esclava, sujeta a una violencia que se volvía más intensa a medida que los chiitas ejercían un control mayor en las calles. Abdullah se ponía furioso contra la política de los chiitas, y Laila era el poste que recibía los latigazos. Odiaba al primer ministro Nuri al-Maliki, pero sus puños solo golpeaban la delicada carne de Laila. Creía que todo lo que sufrió durante la Gran Guerra era ya en vano. El desquiciado hombre añoraba los días de Saddam Hussein. La deprimente rutina de las noches había hecho que Laila perdiera toda esperanza. Cada noche, Abdullah obligaba a su esposa a sentarse a la fuerza a sus pies para escuchar sus enseñanzas acerca de la política. Y cada noche su ira se iba entonando hasta el punto en que la caída de Irak en manos de los chiitas terminaba siendo culpa de ella. Sin embargo, esta noche fue la peor de todas. Abdullah volvió su ira de nuevo contra Abdul y Laila, se cansó.
Por eso se ofreció en lugar de su hijo a recibir más abuso aún. Abdul solo tiene 5 años. Abdullah apenas sabe hablar. Hace sonidos de animales porque tú lo tratas como un animal. Me puedes pegar a mí. Mátame si quieres, pero aléjate de Abdul. Por favor, golpéame a mí. Abdullah complació a su esposa y Laila Jabur se fue a la cama esa noche sin audición en uno de los oídos. El golpe que tenía le había roto el pómulo, le envió tambaleándose hasta el suelo, y en un último acto de furia, Abdullah le mantuvo inmóvil en el suelo y le metió una varilla de metal en el oído derecho. Ella sintió la ruptura del tímpano y ahora no oía nada por ese lado. Lo único misericordioso que pasaba en el hogar de los Jabur era que Laila y su esposo dormían en cuartos separados. Él se desplomó en su cama después de la sesión de tortura de la noche, y ahora Laila yacía de espaldas, sola en la oscuridad. Cerró los ojos y la desesperación en su corazón era demasiado profunda para las lágrimas o el sueño, y le habló en voz baja, tal vez a nadie. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cada noche te suplico que me rescates. ¿No me tienes en cuenta porque soy mujer? ¿Es por eso que no escuchas mis oraciones? Se detuvo y abrió los ojos. Por varios minutos, Laila escuchó la fuerte respiración de Abdullah al fondo del pasillo. Por fortuna, el lloriqueo que se estuvo oyendo desde el cuarto de Abdul se fue calmando desde hacía más de una hora, y Laila agradeció el silencio que venía desde donde estaba él. Ahora, mientras mantenía la mirada fija en el techo, se formó en su mente un nuevo pensamiento. No, Dios, te haré otra pregunta, susurró Laila en la oscuridad. Quizá te estuviera haciendo la pregunta equivocada. Permíteme que intente esto. Hizo una pausa, extrañamente consciente de que se sentía que necesitaba valentía para decir las siguientes palabras. Oyó roncar a Abdullah y levantó las 2 manos delante de su rostro, haciéndolas reposar con delicadeza sobre sus ojos. Dios, ¿quién eres? Tal vez durante todos estos años haya estado dirigiendo mis oraciones al Dios equivocado. ¿Es por eso que guarda silencio? Laila dejó caer las manos sobre la cama y miró con furia hacia el cuarto a oscuras. Ayúdame, te estoy clamando a ti. Abdul y yo no podemos dejar a este hombre tan horrible o nos moriríamos de hambre por las calles de Bagdad. ¿Quién eres tú? Mientras pronunciaba esas 3 últimas palabras, el agotamiento envolvió su cuerpo. Su conversación con el cuarto vacío terminó, de manera repentina con el sueño. Sin embargo, en medio de la noche, Laila, soy Jesús, estoy aquí ahora, y los defenderé a ti y a Abdul. Muy pronto terminarán tus días de llanto. Eso fue todo lo que le dijo el hombre, y después él desapareció. Laila, en cambio, nunca olvidaría ese sueño. Ya anunciamos tu muerte, Tasir. Te tienes que marchar. Al llegar las 5 de la mañana, Tassi se logró dormir por fin. Ahora, sentado a la mesa para desayunar, frente por frente a su padre, luchó por absorber las palabras. El anciano estaba sentado muy derecho, con la mano izquierda extendida sobre la mesa, al lado de su taza de café, entrecerró los párpados. Tassi, hijo mío, vete. Vete de Fallujah, por favor. En la voz del hombre se sentía batallar la ira y la angustia. Nunca podrás regresar, o lo más probable es que nos maten a todos. No estoy de acuerdo contigo ni con esa otra religión en la que tú crees ahora, pero ya ni siquiera estoy seguro acerca de nuestra propia religión. Lo que sé es que para ti quedarte aquí significa la muerte. Sus ojos buscaron un lugar donde mirar. Vete hoy. Tassi observó lo incómodo que se sentía su padre, incapaz de sentir alguna emoción. Esto no era real. Mauer Awad cerró su mano en su puño y se quedó mirándola. Allí descansando sobre la mesa. Tal vez nunca te veamos de nuevo, dijo al final, pero vete ahora, antes de que lleguen nuestros parientes para celebrar tu ejecución. Los 2 hombres se quedaron sentados en silencio, cada uno evadiendo los ojos del otro. Después de varios minutos, Tassi Dawad se levantó de pronto y le habló con suavidad a Maher. Shukran, padre. Tassi desapareció pasando a la sala adyacente.
Su madre, hermano y dos hermanas se levantaron sombríamente de sus asientos cuando él entró. Las despedidas serían rápidas. El hijo que se marchaba abrazó a su madre, después a su hermano y sus hermanas. Por último, se volvió hacia su padre, quien lo siguió a la sala y se inclinó ligeramente en su dirección. Shukran, padre, shukran. Volvió a la emoción y las lágrimas corrieron por las mejillas de Tassi. Le tocó el hombro a su padre al caminar ante él para regresar a la cocina. Shukran, repitió con suavidad mientras abría la puerta trasera y salía al exterior. 5 minutos más tarde, y a media cuadra de su casa, Tassi tenía un plan. Iría al mejor lugar en el que se le ocurrió pensar para mezclarse con la gente y desaparecer. Levantó la mano derecha y detuvo un taxi. A Bagdad, señor, por favor, a la mezquita al-Qura. Durante 2 horas, un diluvio de sufrimientos, confesiones, ira y una esperanza recién hallada vertió Laila. Entre sorbos de té en la sala, la quebrantada mujer le dijo a Maja la verdadera razón de las quemaduras de cigarrillo en el brazo de Abdul, y porque ella presentaba tan a menudo magulladuras, cojeaba o hacía un gesto de dolor cuando la tocaban. Describió el infierno viviente de los discursos políticos de su esposo. Sin embargo, el monólogo de Laila quedó estancado cuando llegó a la parte relacionada con el sueño tan extraño que tuvo la noche anterior. Me alegra que por fin te sintieras libre para confirmarme todas esas cosas, Laila, dijo Maja y puso su mano cuidadosamente sobre la rodilla de su amiga. Pero me parece que aún hay algo que me quieres decir. Laila suspiró y acarició el borde de su taza de té con el índice de la mano derecha. Sí, hay algo más, respondió y levantó la mirada hacia Maja con una especie de media sonrisa. Anoche tuve una revelación. ¿Una revelación?, preguntó Maja inclinándose hacia adelante en el sofá. Creo que así es como se debería llamar. Me imagino que con todo lo que te he contado hasta ahora, también te podría explicar esto. Hizo una pausa. Jesús vino a mí anoche en mis sueños. ¿Jesús? Sí, el profeta, o como quiera que lo deba llamar. Ya veo. Maja se puso de pie y dio 2 pasos hacia el centro de la sala. Se volvió para mirar a su amiga, allí sentada en el sofá. Eso es muy importante. Me parece que también significa que ahora me toca a mí decirte unas cuantas cosas. Los ojos de Laila siguieron a Maja, quien comenzó a caminar con lentitud. Laila, yo nunca te he mentido. Sin embargo, tampoco te he dicho todo lo que he estado pasando en mi vida. Al igual que tú, he tenido mis secretos. A decir verdad, temía decirte lo más importante de todo para mí porque no sabía cómo lo tomarías. Ahora estás comprometida. Con una propaganda como esa me lo tienes que contar, dijo Laila sonriendo. Por supuesto, asintió Maja. Aquí te va. Laila, yo sigo ahora a Jesús. Dejó que captara esas palabras en todo su significado. Es más, toda mi familia lo sigue. Todos somos seguidores de Jesús, cristianos. Laila separó los labios. Maja dejó de caminar. ¿Incluso tu padre? Maja asintió. Pero si él es un imán, ¿cómo es posible eso? Él era imán, Laila. Ahora es leal por completo a Jesús. Maja caminó de vuelta al sofá y se sentó junto a la perpleja mujer. Laila, somos muchos en Bagdad, pero no se lo decimos a nadie, desde luego. Tú sabes que esta ciudad es el vórtice de la guerra entre sunitas y chiitas. Ambos lados pelearían para ver quién nos mata por ser infieles. Laila, la gente de Irak está asqueada de la religión, sobre todo en Bagdad. No obstante, hay otro camino. Tengo un gran interés en saber más. Entonces, debes venir conmigo esta noche. Nuestro grupo de seguidores se reúne a la 1 de la madrugada. ¿Te puedes escabullir de tu casa para venir conmigo? Abdullah estará dormido ya a esa hora. Y eso significa que Abdul estará a salvo. ¿Esta noche? ¿De veras? Laila, tienes que hacerlo. Situada a menos de 5 kilómetros de la orilla occidental del río Tigris, la mezquita al-Qura constituye un tribuno a la locura de Saddam Hussein, mientras que Fallujah, junto al río Éufrates, alardea de ser la ciudad de las mezquitas.
La madre de todas las mezquitas se encuentra en Bagdad, la segunda ciudad árabe del mundo en población. Solo El Cairo es mayor. Saddam proclamó una dudosa victoria de Irak contra Irán y la celebró construyendo la monstruosa y belicosa al-Qura, 4 minaretes exteriores construidos para parecer rifles Kalashnikov. Se elevan a 43 metros de altura sobre un lago artificial. 4 minaretes más, rodeados por el agua, algo más cortos y con la forma de misiles Scud, montan guardia alrededor del edificio central de la mezquita. Sin embargo, esta estructura se construyó para albergar dentro de sí una creación mucho más extraña. Antes de la muerte de Saddam, un ejemplar único del Corán atraía a los admiradores. Saddam encargó esta edición del libro santo y al parecer hizo que la imprimieran con su propia sangre. Este volumen, que ya no está en exhibición, no fue universalmente popular, pero su legado permanece unido a la mezquita en la que estuvo en el pasado. Después de su viaje en taxi desde Faluya, Tassi se mezcló con la multitud que rodeaba al-Qura. Había oído rumores de que otros como él, infieles, podrían encontrarlos aquí. Poco después del mediodía, confirmó sus afirmaciones. El seguidor de Jesús con el que se encontró aceptó enseguida la historia de su conversión y el hecho de que tuviera que huir por su vida. Al parecer, esas huidas no eran extrañas. El hombre invitó a Tassi a una reunión de creyentes y hasta le ofreció la oportunidad de que le contara al grupo su testimonio y cualquier otra cosa que Dios le pusiera en su corazón. Aliviado porque no iba a tener que esperar mucho tiempo para hablar del gozo de su fe, Tassi aceptó la propuesta sin vacilar. 1 hora después de la medianoche, 20 personas llenaron por completo el sótano de una casa desde la cual se podían ver los minaretes en forma de armas de al-Qura. La acogida que se veía en sus ojos animó al recién llegado para que comenzara a hablar. Esta noche me siento agradecido por esta oportunidad de hablarles a ustedes. Tassi sacó un Nuevo Testamento del bolsillo que tenía junto a la cadera y separó con cuidado sus gastadas páginas. 3 años de ferviente uso diario habían hecho necesario que tratara el pequeño libro con delicadeza. El Señor me ha puesto en el corazón que debemos estudiar la oración que hizo Jesús por sus seguidores la noche antes de su muerte. Si tienen una Biblia, tengan la amabilidad de abrirla en Juan 17. El joven predicador leyó con pasión e hizo una transición inmediata a un sermón profundamente personal. Mientras hablaba, en el grupo que lo escuchaba había una mujer en particular que atraía su atención. Sentía el dolor en su magullado rostro y supuso que tenía la cabeza inclinada hacia un lado para escuchar mejor sus palabras. Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros y nosotros debemos hacer lo mismo por él. Vivimos en Bagdad y este lugar no está demasiado lejos de la antigua ciudad de Babilonia. Tassi observó con detenimiento a sus oyentes. ¿Sabían ustedes que en la Biblia se menciona a Babilonia más veces que cualquier otra ciudad con la excepción de Jerusalén? Varios de los reunidos asintieron. Unos pocos movieron la cabeza. En la mayoría de las ocasiones Babilonia es un símbolo de la rebelión contra Dios. ¿Verdad que es una manera estupenda de ser conocida? Tassi se rió un poco. Desde la Torre de Babel en el Génesis hasta el último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis, Babilonia se asocia siempre con el paganismo. Jesús nos llamó a nosotros a vivir en este difícil lugar. Ahora vean lo que él dice en Juan 17. Que sean uno, así como nosotros somos uno. Laila Jabur no quitaba los ojos del rostro de Tassi con la boca abierta fascinada ante este hombre de Faluya. Cada uno de ustedes es un milagro. Estoy seguro de que ustedes no fueron a buscar a Jesús. Se encogió de hombros. Tampoco yo. Él me vino a buscar a mí y usó a muchas personas a lo largo del camino para atraerme. Hasta un soldado de Estados Unidos del que pensaba que era un vil enemigo se me acercó. En él yo vi a Jesús. Que Él nos encontrara a todos nosotros es más que maravilloso. Sé que cada uno de ustedes lo sabe. Con todo, tenemos una misión urgente y para terminarla debemos permanecer unidos. No podremos sobrevivir de ninguna otra manera. Maja levantó la mano hacia Tassi. ¿Cuál es nuestra misión?
Sin pestañear siquiera, Tasi le contestó con firmeza: mostrarle a Bagdad quién es Jesús. Tasi explicó lo que creía que serían los peligros de esta misión, pero también las recompensas. Terminó su charla con un testimonio sobre la obra del Señor en su vida a lo largo de los últimos 3 años. Después del mensaje de Tasi, el grupo se dividió por parejas para orar. Maja y Laila encogieron un rincón de la habitación y se sentaron juntas en el suelo en silencio. Laila sintió que su amiga Maja estaba orando y la observó durante varios minutos. Cuando Maja levantó la vista, Laila le habló. Nunca antes en mi vida me había sentido tan inspirada por las palabras de alguien. Lo que dijo Tasi me hizo llorar. Y esas palabras que leyó de la Biblia. Cada una penetró en mi corazón. Tengo que hacer algo, tengo que hacerlo. Su voz se fue apagando. Laila, Jesús ya ve tu corazón, Él conoce el amor que le tienes. Laila la miró asombrada, pero Maja no había acabado de hablar. Tus lágrimas son palabras líquidas, siguió diciendo. Él te escucha alto y claro y sabe lo que necesitas. Durante las 3 noches siguientes, Laila estuvo saliendo a hurtadillas de su casa para encontrarse con Maja y escuchar más enseñanza de Tasi. En el momento de oración de la tercera noche, Laila rodeó a Maja con sus brazos y le dijo: estoy lista para seguir a Jesús. Laila se quitó las sandalias y entró de puntillas por la puerta trasera justo antes que el sol se levantara sobre Bagdad. Esa noche fue mejor aún que todas las anteriores juntas. No podía dejar de sonreír y se sentía segura de que a sus pies nunca habían tocado el suelo mientras se vestía y se metía a la cama. Le había consagrado su vida al maravilloso hombre de sus sueños. Su mundo interior estaba tan resplandeciente como el desierto al mediodía, a pesar de las tinieblas que aún rodeaba su vida exterior. A la noche siguiente, Abdullah la golpeó sin misericordia alguna, y a la noche siguiente a esa. Esto no es por Abdul, esto es por ti, Laila, perdida. ¿Dónde has estado durante toda la noche? ¿Con otro hombre? Te debería matar ahora mismo. Las manos, aún poderosas del viejo, le apretaron a Laila el antebrazo derecho hasta que ella llegó a pensar que se lo iba a romper. Abdullah, por favor. No es lo que tú crees, pero no lo comprenderías, dijo y empujó con su mano izquierda las manos que mantenían cautivo su brazo. Cuéntamelo, a ver. Le rugió Abdullah en la cara a su esposa y la tiró contra la pared de la cocina. Cuando ella logró pronunciar las primeras palabras de su historia, él pasó como una furia a su lado. Dirigiéndose a la estufa, en medio de su rabia, el hombre solo escuchó la palabra sueño. Laila se apoyó en la pared, dándole la espalda a Abdullah, y le contó entre sollozos la historia sobre cómo se enamoró de Jesús. La segunda vez que Laila pronunció el nombre Jesús, a Abdullah se le ensancharon las narices. Tomó una sartén de hierro que había encima del fogón y le pegó fuertemente con ella a Laila en la parte posterior de la cabeza. La mujer se desplomó en el suelo y se quedó allí inmóvil. A lo largo de la semana siguiente, Abdullah continuó sus brutalidades sin misericordia de ninguna clase. Le juró a Laila que mataría a Abdul si trataba de convertirlo, y ella sabía que su esposo hablaba en serio. Paranoico ante la posibilidad de que lo dejaran su esposa y su hijo, Abdullah le quitó a Laila su teléfono celular y le aseguró que les daría caza y los mataría a los dos si se le escapaban. En la mañana del 8º día de su nueva vida, Laila salió corriendo en busca de ayuda. Durante la noche anterior, Abdullah se volvió de nuevo contra su hijo y ella no soportaba ver cómo hería al niño. Mientras Abdullah estaba en el trabajo y el niño dormía una siesta, Laila corrió las pocas cuadras que la separaban de la casa de Maja. Maja sabrá cómo ayudarme, pensó, y puedo confiar en que ella no le contará a nadie acerca de mi desgracia en casa. Cuando llegó al patio de Maja, Laila dejó de correr y comenzó a caminar. Jadeante, se extrañó ante la escena que encontró y se acercó con lentitud al grupo de personas que estaba sentada en sillas de plástico frente a la casa. Reconoció vagamente a más o menos una docena de tíos, primos y otros miembros más de la familia de Maja. Un primo se puso en pie. ¿Laila? Sí, así es, soy amigo de Maja. Laila sentía que se entremecía en algo. Perdóneme, ¿he irrumpido alguna reunión familiar? ¿Es el cumpleaños de alguien? ¿Así que usted no ha oído nada aún en la noticia?
Yo pensaba que tal vez vino por eso. ¿Qué noticia? Preocupada ahora, Laila contempló los graves rostros que la miraban. ¿Dónde está Maja? Casi gritó aquella pregunta. Aquí dentro, le dijo el primo parpadeando y sin emoción. Luego le señaló la casa y después le hizo seña de que lo siguiera. Cuando el hombre abrió la puerta del frente, Laila olió sangre. Maja, su esposo y sus hijos recibieron una sentencia de muerte por haberse convertido al cristianismo, y la sentencia se llevó a cabo anoche. La voz casi carente de emoción manifestaba en cambio algo de satisfacción. Desde la entrada, Laila pudo ver la sala, se llevó la mano a los labios y todo su cuerpo comenzó a temblar. Laila se atragantó 2 veces. Las paredes estaban manchadas con sangre seca. Varias manchas terminaban en unas huellas ensangrentadas de dedos. 5 cadáveres severamente maltratados, ordenados por tamaños desde el mayor hasta el más pequeño, yacían en el suelo. Laila reconoció el segundo en tamaño como el cuerpo torturado de su mejor amiga. Se había metido en una pesadilla. Abandonaron nuestra gloriosa religión. La voz que hablaba junto a ella justificaba la horrorosa escena. Tal vez le parezca algo trágico, pero recuerde que ellos fueron los que se buscaron este juicio. Laila dio media vuelta y salió disparada por la puerta del frente. Detrás de ella oyó la voz del primo que le gritaba: «¡Se lo merecían!». Laila corrió 2 cuadras antes de desplomarse en la acera contra un muro de contención y gemir. «¿Cómo podría empeorar más aún mi vida?». Apoyó la cabeza contra los ladrillos que tenía detrás y sollozó. Por fortuna no había nadie más en esa calle, y durante 5 minutos desahogó toda su angustia. Cuando dejó de llorar, se quedó allí sentada en el suelo sin moverse. Después de varios minutos más, le vino al pensamiento una sola palabra. Era un nombre, Tassi. Tal vez la pudiera ayudar, o lo que es más importante ahora, quizá ella lo pudiera ayudar a él. Una rápida caminata de 15 minutos la llevó a al cura. Como esperaba, el celoso joven predicador estaba allí. Lo encontró solo, de pie al borde del lago, a la sombra de uno de los minaretes con forma de Kalashnikova. «Tassi, te tienes que marchar». Tassi se sorprendió ante aquel repentino saludo. «Sé que Dios es quien te envió», le siguió diciendo Laila, «pero también se te dio una segunda oportunidad cuando tu familia decidió no llevar a cabo contigo el asesinato de Honor. Aún así no estás fuera de peligro». «No estamos fuera de peligro». «Sí, Laila, por supuesto que sé que estamos en peligro». Laila le cortó la palabra. «Todavía no te has enterado, ¿verdad?», dijo y respiró profundamente ante las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Anoche asesinaron a Maja y su familia. Fue una carnicería, Tassi, yo los vi. Era algo espantoso». «Que Dios se apiade de nosotros, Laila», respondió Tassi y se quedó mirando con los ojos bien abiertos a la aterradora mujer. «Estoy segura de que los fundamentalistas lo saben todo acerca de ti también. Tassi, Maja y su familia fueron horriblemente torturados y uno de ellos le debe haber contado a los asesinos acerca de nuestro grupo. Estoy segura de que tienen tu nombre también». Tassi levantó una mano para calmarla. «Pero Laila, hay alguien más que también conoce mi nombre. Jesús lo escribió en el libro de la vida del Cordero. Estoy listo para morir si me vienen a buscar. Sin embargo, quiero que sepas esto. Esos asesinos van a oír la verdad antes que me maten. Les voy a dar la oportunidad de seguir la luz». Un movimiento junto a la base del minarete, por detrás de Tassi, atrajo la mirada de Laila. Por encima del hombro de su amigo, vio un puñado de clérigos que se dirigían hacia él. Tassi vio que los ojos de Laila se llenaban de lágrimas y se volvió para ver lo que miraba ella. Cuando se enfrentó a los musulmanes que se le acercaban, Laila salió corriendo hacia la luz y desapareció en medio de una muchedumbre que caminaba hacia la calle. Esa noche llegó y pasó la cena sin explosiones por parte de Abdullah. No le lanzó discursos políticos a Laila y apenas le habló. ¿Sabrá lo que le sucedió a Maja y su familia? La extraña pasividad de Abdullah tenía preocupada a Laila. «Estoy segura de que lo sabe. Esa clase de noticias se propagan como las hojas que lleva el viento. ¿Acaso tendrá algo pensado para Abdul y para mí?». La noche tan poco común terminó con Abdullah yéndose temprano a la cama y sin golpear de nuevo a Laila.
Ella besó a Abdul en la frente y lo arropó en su cama. Al parecer también esa noche iba a estar sano y salvo. Laila observó cómo sus manos lavaban los platos de la cena, mientras reflexionaba sobre los sucesos del día. Aunque esa noche su cuerpo estaba intacto, tenía el corazón destrozado. En un solo día terrible perdió a su mejor amiga y confidente y una amada hermana en Cristo. También se preguntaba qué le sucedería a Tasi después que lo abandonó en la mezquita. ¿Seguirá vivo? ¿Lo estarían torturando los clérigos? Cuando trató de dormir, las preguntas y las espantosas imágenes de Maja y su familia seguían ocupando sus pensamientos. Durante 2 horas estuvo mirando en la oscuridad y escuchando los movimientos intermitentes de su hijo y su esposo en medio del sueño. Una vez que concilió el sueño, le llegó un visitante. «Laila, esta es la noche para que tú y Abdul se marchen». Aunque escuchó la voz en su sueño, también supo que debía obedecer. «Vete a Jordania, tengo gente que te está esperando allí. Vete directo a Amman». Laila despertó con la voz del sueño sonando aún en sus oídos. Tomó unos cuantos dinares iraquíes, pudo encontrar en los escondites que tenía Abdullah por toda la casa. Rodeó con los brazos a Abdul y se llevó al niño aún dormido hasta la planta baja, saliendo por la puerta del frente. La sorprendió hallar un taxi solitario con el motor andando en la esquina de la calle más cercana a su casa, casi como si la estuviera esperando. «¿Hasta qué distancia de la frontera con Jordania me puede llevar?» El taxista se encogió de hombros. «¿Cuánto dinero tiene?» El dinero que le ofreció satisfizo al hombre detrás del volante y 5 agotadoras horas en el taxi la llevaron hasta 5 incómodas horas más en fila en el punto de control de Al-Karama. El guardia jordano de la frontera solo le hizo una sencilla entrevista a Laila cuando llegó a su puesto. «¿Cuál es la razón por la que visita Jordania?», preguntó y levantó con pereza los ojos hacia Abdul. «¿Y por qué llora su hijo? ¿Está enfermo?» «Sí». Laila enderezó los hombros y siguió hablando con energía. «Él necesita cuidados médicos y los dos necesitamos tomarnos un descanso del caos que hay en Bagdad. También tengo la esperanza de visitar a algunos amigos mientras estemos allí». «Ah, ya veo», le dijo el hombre y le devolvió el pasaporte a Laila. «Muy bien, Laila Jabur, bienvenida a Jordania». Un mensaje de Laila. «Le agradezco al Señor que esté viva. Desde que Él me permitió marchar de Irak, se terminaron mis días de profunda agonía y ahora siento siempre su gozo. El enemigo sigue derramando aún su rabia sobre Irak. La familia de Maja sigue siendo un modelo de valentía para mí. Averigüé que su padre, el antiguo imán, y su madre estuvieron presos durante días después de la muerte de Maja, y más tarde los martirizaron también. Puesto que no he oído nada acerca de Tasi, pienso que debe estar vivo todavía. Si lo está, me imagino que le sigue hablando a la gente en la mezquita y enseñando en las reuniones del grupo. Él estaba muy seguro de su llamado y sospecho que seguirá ministrando de esa forma hasta su muerte. Cuando Abdullah averiguó que yo estaba sano y salva en Jordania, juró que vendría aquí para llevarme de vuelta a la cámara de torturas en que se convirtió mi casa. Hasta este momento no ha cumplido su amenaza. Mi dulce Abdul ha sufrido mucho y ahora está recibiendo consejería. Está haciendo progresos. El sufrimiento que llevaba muy metido dentro lo hizo agresivo en extremo cuando llegamos a Amman. Encontraba alivio para su propio sufrimiento al hacer sufrir a otros de una manera muy parecida a la de su padre. En cambio, ahora juega con los demás niños sin golpearlos. El pastor Zahar, que trabaja con los refugiados de Irak y Siria, me dijo que Abdul parecía más un animal que un ser humano cuando lo conoció, pero el Señor Jesús está redimiendo todo esto. Abdul hasta ora en voz alta a Jesús. Es más, algunas veces ora demasiado alto y tengo que asegurarme de que nuestros vecinos musulmanes no lo oigan y se lo vayan a decir al imán. A través de todas las dificultades de mi vida, las guerras en las calles y mi propio hogar, he aprendido acerca de Jesús una cosa muy importante que le ha dado forma a mi vida. No hay manera alguna de estorbar ni detener su poder. Las naciones están en guerra y Él querrá dominar el mundo. A la maldad se la llama bondad y a lo bueno se lo llama malo. Sin embargo, Jesús es la mayor fuerza del universo.
Un día Él juzgará a todas las naciones, condenará a los gobernantes y a los jefes religiosos que mantienen al pueblo en el temor. Ellos son los que tendrán que rendir cuentas. Para ser sincera, esto es parte de mi esperanza. La brutalidad y la injusticia que he visto claman venganza, aunque unas pocas se encuentran en esta vida con la justicia. Al final Jesús se asegurará de que se les haga justicia a todos los que han sufrido. Otra parte de mi esperanza, sin embargo, es muy real, aquí y ahora. Una y otra vez veo a Jesús alcanzar a los que sufren, a los que están desesperados y a los olvidados cuando claman a Él. Yo soy un claro ejemplo de la forma en que Él hace esto. Bastó mi sencilla pregunta: Dios, ¿quién eres tú?, para que Jesús se acercara a mí, a un sueño con Jesús de vez en cuando. Él sabe que sigo necesitando aliento. Su amor por mí inspira mi amor por otros. Él me ha llamado a trabajar entre los refugiados de Jordania procedentes de Siria, y es un llamado difícil. Para reforzar mi propio compromiso, leo la Biblia con el propósito de descubrir todo lo que me enseña acerca de Jesús. Memorizo las escrituras y las palabras penetran en mi corazón cada vez que las leo. El trabajo con los refugiados sirios es agotador, pero puedo identificarme con su dolor debido al mío propio. Mi sufrimiento no se desperdició. Cuando unas maltratadas mujeres sirias me invitan a entrar en sus vidas para hablarme de su angustia, siento que estoy en suelo santo. Y Jesús también está allí. Él ve, toca y sana. Yo soy prueba viviente de esto, así que ora por nosotros, los que servimos a Jesús entre los refugiados sirios, y ora por una preciosa hermana que conocí aquí y que ayuda a muchas personas. Ella y yo oramos juntas todos los días. Tú la conoces. También es una refugiada de Siria. Su nombre es Dori.